Porque lo primero que yo le dije a ustedes es que en esta segunda parte usted debe saber dominar las tres, las tres tablas que tenemos. Y solamente hemos visto dos, simple y agrupada. Pues es un grupo ya de lo que hemos pasado esta semana. Un estudiante me escribió diciéndome que si la práctica es de las medidas en datos simples, en datos agrupados. Pues se supone que si usted no sabe lo que es una tabla de datos simple, una tabla de datos agrupados, imagínese. Eso no son preguntas que usted tiene que hacerme a mí. Usted lo que tiene que fijarse en la tabla, si es simple o es agrupada. Y si la tabla es de todo, pues están las dos tablas. Entonces no saben cuál es una y cuál es la otra. Bueno, miren, las medidas de localización se estudian junto con la mediana porque la mediana es una medida de posición, es una medida de tendencia central y es una medida de localización, ya que la mediana localiza el centro del conjunto de datos, el centro de los datos. Entonces, como vamos a ver hoy, las medidas de localización lo que hacen es que como las medidas de tendencia central se sitúan en el centro del conjunto de datos, en el centro de la distribución, entonces, ¿qué estará pasando hacia arriba, hacia la derecha? ¿Y qué estará pasando hacia la izquierda, hacia lo inferior en el conjunto de datos? Si estas se sitúan en el medio, ¿qué pasa entonces con estas medidas hacia los extremos, hacia arriba y hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia lo superior y hacia lo inferior? Entonces, con estas medidas de tendencia central, con esta medida de localización, eso es lo que se trata de averiguar. Lugares, detectar, buscar, localizar puntos de la distribución, porcentajes de la distribución, donde vamos a tener datos inferiores y datos superiores. En ese sentido, entonces, se suman a estas medidas de localización tres grupos de medidas, que son los cuartiles, los deciles y los percentiles. Así se llaman las medidas de localización: los cuartiles, los deciles y los percentiles. ¿Qué pasa? Como la mediana divide el conjunto de datos en dos partes iguales, las medidas de localización lo que hacen es que dividen el conjunto de datos en más partes iguales. Entonces, dependiendo de en cuántas partes se divida el conjunto de datos, entonces va a ser el nombre de las medidas que estemos viendo. El primer nombre que sale aquí en las medidas de localización es el de los cuartiles. Los cuartiles, su nombre lo dice. Los cuartiles. ¿Usted sabe lo que es un cuarto? Un cuarto. ¿Cuánto es un cuarto? 25 maestro. 0.25. 25%. 0.25 expresado en por ciento, 25%, ¿verdad? 25%. Sí, profe. Un cuarto es 25%. ¿Y dos cuartos cuántos son? 50% maestro. 50%. ¿Y tres cuartos? 75%. 75%. 75%. Pues mire, ese es el concepto. La mediana es el medio es el 2, ¿verdad? El 2. Entonces la mediana es el medio. Usted puede observar en esta gráfica la mediana en el centro, ¿verdad? Y también está el cuartil 2. Dos cuartiles son 50. Como dos cuartiles son 50, usted puede observar que si marcamos 50, queda el otro 50 superior, lo que quiere decir que el cuartil 2 y la mediana son iguales. ¿Ok? Pero observe entonces el cuartil 1. El cuartil 1, ¿cuánto dice que tiene a la izquierda? Inferior, podría ser. 25%.
Claro, 25% porque es un solo cuartil. ¿Y cuánto tendrá entonces superior? Siempre lo superior es lo que queda a la derecha. 75%. 75%. Bueno, el cuartil 1 tiene 25 inferior y 75% superior. Y el cuartil 3, 3 cuartiles son 75 y 25 superior. Siempre lo que se calcula es lo inferior. Entonces yo busco el cuartil 3, hay 3 cuartiles, son 75 y habrá un cuartil superior que sería el 25%. Entonces, mire bien cómo nos vamos entendiendo. El nombre lo dice. Entonces, los cuartiles son 3, no son 4. Los espacios son 4. Entonces, los cuartiles son 3 y dividen la población o la muestra en 4 partes iguales, por eso es que se llaman cuartiles, donde cada parte tiene un 25%. Entonces, el cuartil 1, como usted puede observar, deja a la izquierda, deja al inferior de la distribución el 25%, lo que quiere decir que a la derecha estará el 75%. El cuartil 2 igual a la mediana y el cuartil 3 es el valor de la variable que deja a la izquierda, que deja inferior el 75% de los datos de la distribución y el 25% superior. Pero ¿qué pasa? Que ya nosotros podemos ubicar el medio, el 75% de los datos y el 25%. Pero si yo quiero localizar el 40%, el 60%, el 70% o el 20% o el 30%, solamente puedo localizar el 50%. Entonces, de ahí es que viene la idea de dividir en más partes iguales para poder llegar a más puntos de la distribución. Y vamos a dividir entonces el conjunto de datos ahora en 10 partes iguales. Y al dividirlo en 10 partes iguales, ahora en vez de cuartiles, que eran 4 espacios, ahora tenemos 10 espacios. Entonces van a llamar los deciles. Entonces, como se llaman deciles, ¿qué quiere decir eso? Como su nombre lo dice, cada decil tiene un 10%. Entonces, si usted observa la gráfica, si yo me refiero al decil 1, voy a tener 10% inferior y 90% superior. Si yo me refiero al decil 4, ¿cuánto inferior tendré? 40%. 40%, sí, y 60% superior. Recuerde, siempre superior lo que falta para llegar a 100. Si es el decil 7, 70% inferior y 30% superior. Cójale el nombre. Decil es 10. Si es el 6, 6 por 10, 60 inferior. Calcula, siempre va a ser el inferior. Y por último, con los deciles, entonces, no podemos localizar el 45, el 51, el 58, el 67, el 62, el 33, el 28. No podemos localizar esos valores porque los deciles van de 10 en 10 y los percentiles entonces son los que me van a resolver ese problema porque los percentiles van de 1 en 1. Entonces, cada percentil tiene el valor de 1%. Si yo busco el percentil 35, entonces voy a tener 35 inferior y 65 superior. Si yo busco el percentil 72, voy a tener 72 inferior y 28% superior. Recuerde, superior lo que falta para llegar a 100. Ya con este concepto, usted debe tener una idea de que los cuartiles, deciles y percentiles son como si usted estuviera buscando la mediana, pero cambiándola de posición. Así que yo me siento. Si yo busco el cuartil 1, lo que yo pienso es que la mediana la moví del centro a un 25% y un 75%. Así es que yo lo veo. Si yo me voy y me muevo a la derecha con la mediana un 25% más allá, entonces voy a tener 75% inferior y 25% superior y me siento como si estuviera buscando la mediana. Ahora bien, la mediana en datos simples, nosotros dijimos que se calcula dependiendo de n. Si n es par, la mediana es el punto medio de los dos valores del centro. Si n es impar, la mediana es el valor que está en el centro. Pero los cuartiles, deciles y percentiles no se calculan de esa manera. Se calculan por esta fórmula.
Y nos dice entonces, el cuartil M es igual a M por N entre 4, pero no se queda ahí. Dice observaciones inferiores a él. La fórmula entera es así. Observaciones inferiores a él va dentro de la fórmula. Entonces, QM es cuartil M, es igual a M por N entre 4 observaciones inferiores a él. Si es D, DM es igual a M por N sobre 10 observaciones inferiores a él. Y el PM, percentil M, ¿verdad? Es igual a M por N sobre 100 observaciones inferiores a él. Si usted observa, estas fórmulas son casi igualitas. La única diferencia es la constante. 4 cuartil, 10 decil, 100 percentil. ¿Quién es la M? Recuerde que yo siempre lo primero que le digo es, usted debe aprenderse qué significa cada partecita de la fórmula para poder llenarla. Si usted no se sabe qué significa la M, qué significa la N, qué significa el 4, qué significa el 10, qué significa el 100, entonces usted no va a saber buscar el cuartil, el decil y el percentil. Entonces la M, recuerde la gráfica. La gráfica del cuartil, por ejemplo, le dice a usted Q1, Q2, Q3. Donde está la M, observe que hay un 1, un 2 y un 3. Ahora, en el caso de los deciles, donde está la M, va desde el 1 hasta el 9. Y en el caso de los percentiles, donde está la M, va desde el 1 hasta el 99. Ahora, ¿quién es la M? La M es el valor que usted va a buscar. El orden del cuartil, el decil o el percentil que usted va a buscar. Si yo voy a buscar el cuartil 1, la M vale 1 en los dos sitios. Si voy a buscar el decil 4, la M vale 4. Si voy a buscar el percentil 41, la M vale 41. ¿Okay? Entonces, la M es el valor, el grado, el orden del cuartil que usted va a buscar. La posición. La posición que usted va a buscar. Ahora bien, observe que dice observaciones inferiores a él. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que usted no va a encontrar el cuartil, el decil y el percentil por estas fórmulas, sino que son la pista para usted buscarlo en la tabla. Observaciones, acuérdese que es lo mismo que datos. Entonces lo que le está diciendo es que los datos inferiores a esa fórmula. Entonces usted tiene que ir a buscar en la tabla el cuartil, el decil y el percentil con la pista que son las observaciones inferiores. Entonces, recuerde que siempre lo que se busca es las observaciones inferiores, porque la superior es la diferencia para llegar a 100. Entonces le dice a usted, como estas fórmulas no me dan el cuartil, el decil y el percentil, la pista es el resultado de ellas. Y le dice, si el resultado de cualquiera de las tres fórmulas es un entero, se busca el punto medio. El punto medio, ¿qué es? La suma de dos límites, de dos valores entre dos, en sentido general. Usted buscaba la mediana como el punto medio de los dos valores del centro. Ahora, no solamente serán de los dos valores del centro, sino de cualquier dos valores, siempre y cuando la fórmula, cualquiera de las tres, me dé un entero. Entonces, lo que hay que aprender ahora es en cuáles son los dos valores y cómo es que yo lo voy a seleccionar para buscar el cuartil, el decil y el percentil que me interesa. Ahora bien, si la fórmula, cualquiera de las tres, me da un resultado decimal, entonces buscaremos la distancia. La distancia es lo único nuevo que vamos a ver en la clase de hoy. Así es que vamos al ejemplo y de una vez vamos a iniciar buscando en esta variable. Esta variable nosotros ya la vimos. Recuerde, esa tabla la vimos de ejercicio cuando yo le dije a ustedes en la otra semana de arriba, calcule en esos datos simples la media aritmética, la mediana y la moda. Una de ustedes inclusive la presentó en la clase anterior. Y recuerde además
que hubo ahí la mediana me daba 65. Recuerde, ¿verdad? Porque n es par, n es 8, entonces la mediana caía entre el 65 y el 65 y decíamos 65 más 65 entre 2, ¿verdad? Siempre dándole igual a la calculadora antes de dividir. Sí, el punto medio. Sí, el punto medio de los 2,65. Bien, ahora vamos a ver cómo se buscan estas medidas. El primero que voy a buscar es el cuartil 1. Vamos entonces a ver. Ponga atención. El cuartil 1, pongo la fórmula del cuartil. QM es igual a M por N dividido entre 4 observaciones inferiores. Ahí está. Observaciones inferiores. Entonces, voy a sustituir la M por el 1, que es lo que voy a buscar. Le voy a decir Q1 es igual 1 por 8. Por 8. Entre 4. Dividido entre 4, que es la constante. Eso me va a dar 2 observaciones inferiores a él. ¿Ah? Entonces, esa es la pista. ¿Cómo voy a buscar el cuartil? Bueno, ahí está, que dice que el cuartil 1 tiene 2 observaciones que son inferiores a él. Inferiores. Entonces yo me voy a la tabla y cuento 2 datos que me queden inferiores al cuartil 1. El 58. Como el 58. El 56 y 58. Esas 2 observaciones son inferiores, ¿verdad? Esas son las 2 inferiores. Entonces, el punto medio se va a buscar entre el 58 y el 60. Y ahora le explico el por qué entre esos dos. Entonces voy a decir 58 más 59. 60. 59 punto medio. Perdón. Si me dejan explicar sería un éxito. Porque no la están diciendo bien. Que usted dio entre 60, ahora te puso 2 más, entre 62 ya. ¿Están ahí los valores? Es igual a 60 ahora. Es igual a 60. A 60 pulgadas. Ahora sí, igual a 60. Pulgadas. Ok, entonces, mire. Igual a 60. Miren, por favor, el por qué el 60 y no el 62. No el 62. Porque debería decir coger 2 inferiores y coger el 62, ¿verdad? Debería ser así. Porque lo que interesa es que son 2 observaciones que hay inferiores al cuartil 1. Pero ¿por qué hay 2 observaciones inferiores al cuartil 1? Porque acuérdese que el cuartil 1 tiene el 25% de las observaciones inferiores. Si usted divide 2 entre 8 por 100, divídalo 2 entre 8 por 100, le va a dar 25%. ¿Ya? 2 entre 8 por 100. Sí, maestro. 25. Sí, ajá. Ahora bien, si yo tomo el 62, ¿cuántas observaciones hay superiores al 62? 3. 6, maestro. ¿Cuántas? Superiores. Al 5. 62. 5. 5. 5. Hacia el lado derecho. Ya, 5. 5. Entonces, usted recordará que el cuartil 1 dice que usted tiene el 25% inferior y el 75% superior. Efectivamente, tenemos 2 de 8, es el 25%. Ahora, 5, divida 5
entre 8%. 5 entre 8%, ¿cuánto da? 62.5. 62.5. Se redondea. Entonces, ¿cuánto es que tiene que dar? Tiene que dar 75% superior. Entonces, por eso es que no puedo tomar el 62. Por eso es que el punto medio está entre el 50 y el 62. Ahora bien, observe cuántas observaciones hay superiores al 60. ¿Cuántas hay superiores al 60? 6. 6, profe. Hay 6, porque el 60, 6. usted sabe que cayó aquí. Entonces el 60 tiene 2, 25%, y ahora tiene 6. 6 entre 8% tiene que dar 75%. 6 entre 8%. Sí, 75%. Entonces, por eso es que no se puede tomar el 62. Porque si usted toma el 62, entonces no es el 62 el cuartil 1. El cuartil 1 está en el medio del 58 y el 62. Por eso es que se busca el punto medio de esos dos valores. ¿Cuál es el aprendizaje general de esto? Bueno, que si a usted le da la fórmula, un valor entero, usted va a contar en los datos esa cantidad, le va a sumar el que lo sigue y le divide entre 2. Punto medio. Si le da 7, usted cuenta hasta el 7, entonces suma el 7 y el 8 y lo divide entre 2. Si le da 10, usted cuenta hasta el 10, le suma el 7, el 10 y el 11 y lo divide entre 2. Busca el punto medio cuando la fórmula de entero. Ahora bien, ¿cómo se interpreta el cuartil 1? Ya dijimos que el cuartil 1 tiene 25 y 75. Y las palabras que se utilizan son las mismas que usted utilizó para interpretar la mediana. Lo único que usted va a cambiar son los porcientos y el valor, que es diferente. Mire, la mediana dice, la voy a copiar, que el 50% de los estudiantes Tiene estatura inferiores. lo voy a poner 25%. como si fuera la mediana, que el 50% de los estudiantes tienen estaturas inferiores a 60 pulgadas y el 50% tienen estaturas superiores Superior ya. a 60 pulgadas. Pues mire, como no es la mediana, yo voy a cambiar los porcientos del cuartil, que son 25, 75, 75. que cumple con Claro, el 100%. la mediana no da 60, pero lo hice como si fuera la mediana para que usted vea que las mismas palabras son las que se utilizan, lo único que usted va a cambiar son los porcientos y claro, la cantidad es resultado. Y mire cómo se interpreta entonces, que el 25% de los estudiantes tienen estaturas inferiores a 60 pulgadas y el 75% tienen estaturas superiores a 60 pulgadas. Vamos a ver el siguiente. El siguiente es el decil 5. Si vamos a la gráfica, vamos a observar que, a propósito lo puse, porque el decil 5 dice aquí que es igual a la mediana. Es decir, que ese valor del decil 5 tiene que darme exactamente igual que la mediana. ¿Okay? Entonces la mediana, recuerde que dio 65 y se va a interpretar exactamente igual que la mediana. Entonces vamos a buscar el cuartil, el 5, para que usted vea cómo llegamos al valor del decil 5 sin
al valor de la mediana a través del decil 5, que la mediana la buscamos sin fórmula. Vamos entonces a ver qué pasa aquí. Miren, lo primero, el decil 5. Ahora sustituyo la Q por la D para la fórmula. DM y el 4 por el 10. Miren. Y ahora voy a decir D5 es igual a 5 por 8 Por 8 entre 10. Entre 10. Observaciones inferiores a él. Entre 10 da 4. Entonces, eso me va a dar igual a 4. 4 observaciones inferiores a él. ¿Ok? Déjenme borrar todo esto porque así no vamos a hacerlo bien. Está de tacaño. Vago. Decil 5. Pongo la fórmula de M es igual a M por N entre 10. Observaciones inferiores a él. Sustituimos la M por el 5. D5 es igual a 5 por N, que son 8, dividido entre 10. 40 entre 10 igual a 4 observaciones. Profe, A él. Inferiores a él. esa parte Dígame. la podemos poner abreviado ahí. ¿Qué parte? O sea, del lado abajo, porque se está escribiendo lo mismo. O sea, si No, se podría no, abreviado. no, Observaciones no, solamente. no. Ahí no se está repitiendo nada. Lo primero que hay que ponerle es la fórmula. Y lo primero que estamos poniendo ahí es la fórmula. Después, el segundo paso es llenando la fórmula. Y ahí mismo se está resolviendo la fórmula llena. Ahí no hay ningún paso de más. Le vengo diciendo desde la otra clase de que empezamos, lo primero que usted debe colocar es la fórmula, porque la fórmula es la que usted está llenando. Se olvidó ya de la media aritmética, la mediana y la moda en datos agrupados, que se llena una fórmula. Entonces usted lo que tiene que ir, el cuadro no se llena, lo que se llena es la fórmula a través del cuadro. Entonces ahora voy a resolver, me dice que hay 4 observaciones inferiores al decil 5. Entonces, mire, D5 es igual, voy a la fórmula, a la tabla y cuento 4. 4 observaciones inferiores y me cae en el primer 65. Lo que quiere decir entonces que la mediana, que el decil 5, la misma mediana es 65 más 65 dividido entre 2. 130 entre 2 da lo mismo 65. Igual, claro, entre 65 el que está el 65, entre el 65 y el 65 pulgadas. Entonces, ahí está el decil 5, igualito que la mediana. Entonces, vamos a interpretar como la mediana, como si fuera la mediana, el decil 5, que el 50% de los estudiantes tienen estaturas inferiores a 65 pulgadas y el 50% tienen estaturas superiores a 65 pulgadas. Mire, lo fácil que es esto. Fácil para el que se sabe la mediana, es fácil. Para el que no lo sabe, pues, si no se sabe la mediana. Y en los datos agrupados es la misma mediana, la misma fórmula. No. La datos agrupados, déjelo que lleguen ahorita. Eso viene. Ahora está muy simple. No se me adelante. Bien. Entonces, ahí hay 2. No hay que buscar más, porque eso sí es fácil. Eso es, si me da entero, buscar el punto medio. Contar y sumar esos 2 y dividirlo entre 2. Eso es todo. Vamos entonces a buscar el percentil 66. Ahí dio un decimal, hay que buscar la distancia. El percentil 66.
fórmula M igual a M por N, ahora entre 100. Observaciones inferiores a L. Sustituimos la M por el 66. P66 igual a 66 Por 8 entre 100. por 8 dividido entre 100. 528 entre 100. Oh, no. Multiplicación y división al mismo tiempo. ¿Todavía no se aprende eso? 5.28 da eso. Multiplicación y división no se separan. Siempre se buscan 28. al mismo tiempo. 528. 5.28. Observaciones inferiores a él. 5.28. Hay que buscar la distancia ahí. Entonces, dice la nota que cuando da decimal se busca la distancia. Ahora vamos a ver cómo es que se busca la distancia. Atienda el concepto. Dice observaciones inferiores a él. Quiere decir que lo que nosotros siempre buscamos es en la tabla cuántos datos son inferiores a lo que se está buscando. Entonces vamos a ver cómo es el concepto para buscar el percentil, el cuartil o el decil, cualquiera, cuando la tabla no está, cuando la fórmula no está, un decimal. Mire, lo primero es el entero. Dice 5.28. Entonces, ahí hay un entero, 5, que usted sabe que es el dato 5, que está ahí. Entonces, ¿cuál es el dato 5? 65. 65. Entonces, usted va a llegar hasta el dato 5, que es el segundo 65. El segundo 65. Pero, ¿qué me está diciendo a mí? Que este percentil 66 no se quedó en la posición 5, sino que siguió hacia la posición 6. ¿Hacia qué valor siguió? A la posición 6. 67. Hacia el 67. 67. Entonces, hay Sí, que porque buscar. corrió 28. Si me dejan explicar, por favor. La posición 5 es el 65 segundos. Cuando usted busca la posición 5, que es el 65, ya el 5 está en 0 en el resultado de la fórmula. Y ahora me queda en el resultado de la fórmula 0.28. ¿Ok? Entonces, se trata de buscar cuánto es 0.28 del 65 al 67 para saber a dónde fue que llegó, a dónde fue que paró el percentil 66. Entonces es la distancia. ¿A cuánto equivale 0.28 de la distancia entre el 65 y el 67? Entonces eso se hace diciendo 0.28, que fue lo que se quedó del 65 al 67. Pero observe que no se ponen del 65 al 67, sino del 67 al 65, porque si usted pone el 65 adelante, le va a dar negativo. Y la distancia es siempre positiva. Así que por eso ponemos el más grande primero, ¿ok? Aunque usted lo lea del 65 al 67. ¿Por qué del 65 al 67? ¿Cuánto equivale 0.28 del 65 al 67 para sumárselo al 65 y ver en realidad hasta dónde fue que llegó el percentil 66? Ya entonces buscamos el paréntesis, siempre se busca el paréntesis primero, que va a ser igual a 65
más. Siempre se suma, la suma llega hasta el final. 0.28. El paréntesis 67 menos 65 me da 2. 2. Y ahora multiplico la parte de la derecha. Recuerde que cuando se está sumando, la parte izquierda se queda hasta el final. Y ahora voy a decir 65. El punto, profe, el 2, del 0.28. 65, gracias. Más 0.28 por 2, 0.56. 56. Y ahí lo sumo y me da 65.56 pulgadas. Entonces, esa es la forma de buscar la distancia. Me da 5, busco la posición 5 en la tabla, la copio y le sumo lo que quedó de decimal. 0.28 en este caso. Del valor que sigue, le sigue donde se quedó y el valor donde se quedó. Del 65 al 67, siempre colocándolo al revés para que no le dé negativo. Vamos a la interpretación. Voy a subir la interpretación que está abajo porque no hay que, para no copiar nada, simplemente cambiar los valores. El decil 6, el percentil 66, como los percentiles van de uno en uno, entonces cuando se habla de percentiles, lo que se está calculando es lo inferior. Percentil 66, entonces el 66% de los estudiantes tienen estaturas inferiores a 55.56 pulgadas. ¿Y cuánto falta para 100? 34%. 34% tienen estaturas superiores a 65.56 pulgadas. Así se busca. ¿Cuándo me da decimal? La distancia. Vamos a buscar otro. Voy a buscar ahora el decil 4. Recuerde que ahorita buscamos el decil 5 y el decil 5 nos dio un entero. Y como dio entero, buscamos el punto medio. Ahora vamos a buscar el decil 4. Fórmula de M igual a M por N. El cuartil 3 que va. Sí, pero yo dije que iban a buscar el decil 4. Ok. Y dije por qué. Dividido entre 4 observaciones inferiores a él. Sustituimos D4. Profe, dividido entre 10. Decir. Exactamente. Muy bien. En eso. Perfecto. Excelente. 4 por 8 dividido entre 10. Entre 10. Da 3.2. 3.20. 3.20. Ah, se le agrega un 0, ¿verdad? Después de 2 cifras. Volvemos al mismo concepto. Si usted no entendió ahorita, observe ahora. Bien, voy entonces a dar esto. Y ahora me dice que tenemos 3.20 observaciones inferiores al decil 4. Eso es lo que dice ahí. Mire, hay 3.20 observaciones inferiores al decil 4 en la tabla. Entonces, ¿qué hago? Me voy y cuento hasta el 3. Siempre voy a contar en los dos casos. 3. Hasta el 3. Entonces, cuento hasta el 3 y es el 62. ¿Qué me está diciendo ahora? Que llegó al 62, pero siguió hacia el 65. Entonces, voy a decir 4 es igual a 62 más 0.20, que fue lo que quedó, abro el paréntesis, del 62 al 65. Menos 62. Del 62 al 65, siempre cambiándolo. Entonces, el decil 4 es igual a 62 más 0.20 Por 3. por 3. El 3. Y ya
Lo resuelvo. De 4 es igual a 62 más 60, 0.60. 0.20 por 3, 0.60. Y eso me va a dar 62.60 pulgadas. 62.60 pulgadas. ¿Cuánto inferior tiene el decil 4? 40. 40, maestro. 40. Entonces el restante 60. 40%. Entonces va a decir que el 40% de los estudiantes tienen estaturas inferiores a 62.60 pulgadas. Y Y el el 60%. 60% tienen estaturas superiores a 62.60 pulgadas. Cójale el ritmo esto, cójale el ritmo. Bien. Entonces le decía que no cogía el cuartil 3, sino el decil 4, porque el decil 5 ahorita dio entero. Sin embargo, ahora el decil 4 me da decimal. Decimal. Lo que quiere decir es que cualquiera puede dar entero y cualquiera puede dar decimal. Entonces, usted lo que no se fije cuál está buscando. Esto se busca igual todo. No se fije cuál está buscando. Usted lo que tiene que fijarse en el resultado de la fórmula. Porque sucede que hay ejercicios, por ejemplo, aquí los dos cuartiles van a dar entero. Por eso no hice el cuartil 3, porque también da entero. Entonces, hay estudiantes que piensan que el cuartil siempre se va a buscar como el punto medio. Después viene y los cuartiles dan decimales los dos, y lo buscan con el punto medio. Se olvidaron que es la distancia. Entonces, no. Es la fórmula, el resultado de la fórmula. Si da entero, busque el punto medio con cualquiera de ellos que dé entero. Ahora, si da decimal, busque la distancia con cualquiera. Claro. Bien, vamos a buscar el otro percentil, el percentil 33 que está aquí, y los otros lo vamos a dejar para que ustedes lo busquen. Percentil 33. M es igual 33. a M por N sobre 100. Observaciones inferiores. Ahí. Sustituyendo P33 es igual a 33 por 8. 2.64. Entre 100. Es igual a 2.64. 64. Observaciones superiores a él. Aquí entonces vamos a aplicar el mismo concepto de la distancia, porque me da decimal. Voy a buscar la posición 2 y la posición 2 es el 58. Me cae en el 58. Eso quiere decir entonces que llegó al 58 y va hacia el 62 en 0.64. Sustituyendo 58 más 0.64 el 72 menos 58. 62 menos 58. Esa resta me da 4. Percentil 33 va a ser igual a 58 más 0.64 por 4. Percentil 33 es igual
a 58 más 2.56. 2.56. Entonces eso me va a dar 60.56 pulgadas. 2.56 pulgadas. Maestro, ¿y no es un 33 que va donde está el 58? ¿Por qué 33, mamá? ¿Usted no lo sabe todavía? ¿Usted no sabe dónde salió el 58? Usted no lo sabe. El 58 viene siendo de las dos posiciones inferiores. Si tú te fijas arriba que está el 56 y 58, ahí te vas a dar cuenta. Explíqueselo completo. Porque el resultado dio 2.64. Entonces en la posición 2 cae el 58. Sí, Ah, ok, ya. por eso se marca. Y por eso es 58. ¿Y qué pasó con usted? Pero ya este es el tercero que explicamos. No, este es el número 4, maestro. No, el tercero de datos, este es el quinto. El tercero con la distancia. Ah, sí, con esas. Bien, el 33 es lo que se está buscando, el percentil 33. Y está en la fórmula arriba. 33 es la M por 8 dividido en 2.64. Entonces, del 2.64 observaciones inferiores es que sale el 58. El percentil 33 sigue hasta abajo porque eso es lo que se está buscando. Entonces, el 58 es que usted va a la tabla y busca dos observaciones inferiores, 1 y 2, 58. Pero como dio decimal, me dice que no se quedó en el 68, sino que siguió hacia el 62 en 0.64. Entonces, de ahí que viene 58 más 0.60. 58 es el 2. Entonces, hay que sumar más el decimal, 0.64 del 62 menos el 58. Que se ponen así porque si usted pone el 58 adelante le va a dar negativo y la distancia es siempre positiva. Vamos a ver la interpretación. El percentil 33, como van de uno en uno, es 33. 33% de los estudiantes tienen estaturas inferiores a 60.50. Entonces el otro 67%. Por ciento, 60, el otro, ok. 67%. 7%. Sí. Pulgada. Y 60.56, profe, cambia. Exacto. Ya ustedes saben esto. Hay gente aquí que ya están pasados, para que lo sepan. Aquí hay gente que ya se van están pasados, porque ahí me demuestran que se sabe. Si se sabe la mediana es porque ya se saben las otras. Y el que se sabe esto es porque se sabe la mediana. Usted va a ver ahora en datos agrupados cómo es, que es igualito que la misma fórmula de la mediana pasada que vimos. Casi igual. Casi igual. Miren, ahí quedó el cuartil 3, el decil 6 y el percentil 87. Para que después que ustedes lo estudien, lo hagan. Recuerde, todo está resumido en ese chin ahí. Para calcular estas medidas en datos simples, la clave está en el resultado de las fórmulas. Si el resultado es un número entero, se busca el punto medio. Si el resultado es un decimal, se busca la distancia. Ahí está. Ya vimos cómo se busca el punto medio y ya vimos cómo se busca la distancia. Siempre se cuenta hasta donde digo observaciones inferiores. Si da un entero y da 5, entonces usted va a contar hasta la posición 5, suma las 6 y lo divide entre 2. Si da decimal 5.84, entonces usted llega a la posición 5, pero le tiene que sumar 0.84 del siguiente menos donde se quedó. Bien, si hay alguna pregunta, hágala ahora. Si no, vamos a pasar a los datos agrupados.
Dato agrupado. Sí, dígame, Deuri. Yo quiero saber que si el número me da un número entero, en el caso, un ejemplo, la posición 5, entonces se toma el número de la posición 5 y un número anterior para dividir el punto medio. ¿Cómo un número interior? El que le O el, sigue, o el papá, número vea. que le sigue. O el número que le sigue. Vea el número que le sigue. O- Mire, le Sí, da 5 y usted viene 1. Mírelo ahí. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Entonces le usted cuenta pregunto en 5. esa misma posición. Espérese. 5. Déjeme responderle esto primero. Le dio 5 entero. Entonces usted cuenta 1, 2, 3, 4 y 5. 65 más 67 entre 2. Así No, mismo. le pregunto, maestro, porque en la del decir 5, usted cogió los 265. Ajá, Entonces porque dio cogió el que se entre. 4. Pero No, el que no es decir 5 que dio. En el decir 5 Dio no dio 5. Búsquelo. sí, El decir sí, 5 da 4. Claro. sí, ya lo entendí ya. El decir 5 no es 5, da 4 cuando usted desarrolla la fórmula. No, el Sí, decir 40. 5 de la posición ya entiendo, maestro. Ok. ¿Alguna Vamos otra a pregunta? Así mismo es, no se quede con duda, porque eso es una buena duda. Dígame, Elvia. Si la posición quedara, por ejemplo, en el 56, que dudo que sea el caso, pero que ocurriera, como no tiene límites inferiores ahí, ¿se deja el mismo 56 o no se hace nada? ¿Cómo así? Yo no entendí, Elvia. Que si, por ejemplo, fuera el 56, ahí no tiene ningún límite inferior. Ahí. ¿Cuál 56? No, yo Ah, diciendo no, que si ok. se diera el caso. No, porque ahí no hay límite, inferior, esos son los datos, eso es XY. Acuérdense que el límite inferior existe en la clase, en la tabla de datos agrupados. En la tabla de datos agrupados es que existen los límites inferiores. Aquí es XY nada más. Sí, dato simple aquí. ¿Se ve? Bien. Entonces todo va a depender de lo que se busque, donde caiga. No va a caer antes del 56 porque que los datos están entre el 56 y el 70. Ni va a caer después del 70 tampoco. ¿Ok? Ok. Bien. Vamos entonces a pasar a los datos agrupados. Que de por sí, yo creo que son más fáciles que en datos simples. Eso es lo que yo creo. Porque aquí no hay que inventar mucho, aquí la fórmula está puesta. Vamos a ver. Lo único que cambia es la Miren, pendiente. miren, le voy a pedir por favor que me dejen explicar. Observe que puse al lado la fórmula de la mediana. En amarillo está, ¿verdad? La fórmula de la mediana. Para comparar esto, para que usted entienda y tome esto como si fuera la mediana que usted estuviera calculando, pero la estuviera cambiando de posición, cambiando para atrás, cambiando para adelante. Mírela así. Mire, igual que en los datos simples, los cuartiles, deciles y percentiles, en su fórmula tienen la misma diferencia, la constante. 4 de cuartil, 10 de decil, 100 de percentil. Lo mismo entonces está en todos los demás términos. Límite inferior, frecuencia absoluta acumulada anterior y la I, el intervalo. Si usted observa la mediana, la única diferencia que tiene la mediana con los cuartiles, deciles y percentiles es el término n sobre 2. La mediana es la mitad, por eso es n sobre 2. Los cuartiles
m por n sobre 4, los deciles, m por n sobre 10, los percentiles, m por n sobre 100. Cuando usted va a buscar la mediana, usted da 3 pasos. El primer paso es buscar la mitad de los datos, n sobre 2. Pues mire, cuando usted va a buscar el cuartil m, lo primero es buscar las observaciones inferiores que tiene ese cuartil que usted va a buscar. M por n sobre 4. Si es el decil, m por n sobre 10, el percentil, m por n sobre 100. El mismo término usted lo va a buscar de primer paso. Ahora bien, cuando usted va a buscar la mediana, usted busca la frecuencia absoluta acumulada porque no la tiene. Pero como la mediana se busca primero que las medidas de localización, entonces ya cuando usted va a buscar los cuartiles, la mediana está, es un paso menos. Y aquí para buscar los cuartiles, deciles y percentiles, usted va a dar solamente 2 pasos. Primer paso, buscar m por n sobre 4, sobre 10 o sobre 100, y el valor que le da, entonces usted lo va a buscar en la frecuencia acumulada. Si está, lo toma, y si no toma, el inmediatamente superior, y ya en esa clase va a estar el cuartil, el decil o el percentil que usted está buscando. O sea, si usted no se sabe esto y no lo entiende, para poder entenderlo tiene que irse a la mediana, ver cada una de las partecitas que forman la mediana y ver los pasos de la mediana. Y después viene y lo aplica aquí lo mismo. LI, límite inferior de la clase que tiene la mediana. LI en el cuartil, límite inferior de la clase que tiene el cuartil. FI menos 1, frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase donde está la mediana. FI menos 1 en el decil, frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase donde está el decil. Lo mismo. Vamos entonces al ejemplo con el mismo cuadro que explicamos la media aritmética, la mediana y la moda. Y tal como les decía, se trata de siempre poner la fórmula primero. Siempre lo primero que se coloca es la fórmula. Y vamos a buscar el cuartil 1. Entonces nos dice que el cuartil m es igual al límite inferior más m por n sobre 4 menos fi menos 1 entre fi por i. Ahí está la fórmula. Ahora vamos a dar el primer paso para buscar, miren, me lo cambio, para buscar el cuartil 1. Sustituimos la m por el 1. Q1 es igual a 1 por 50. 1 por 50. Acuérdense que en la tabla de datos agrupados, n es el total de FI chiquita, ¿eh? Por eso es 50. No vaya a creer que son 5 o son 6, que son 5, porque usted está aprendiendo 5 clases. N es el total de FI pequeña, de la frecuencia absoluta. Entonces, entre 4, eso da 12.5, que 13. Cuenta. No, 12.50 es 12.50, ningún 13, 12.50. Aquí usted recuerda bien que aquí se trabaja con 2 cifras después del punto. Sí, verdad. Así no se, aquí que no me venga a dañar el asunto. 2 cifras después del punto, no puedes redondear. Bien, entonces ya me da 12.50. ¿Qué hago? Me voy a la frecuencia acumulada, busco el 12.50, no está, voy a elegir el inmediatamente superior, que es el 17. Y aquí voy a tener la clase donde está el cuartil 1. ¿Qué quiere decir? Que el cuartil 1 es un valor que está entre el 55 y el 65. Recuerde, desde que usted elija esa clase, lo que le está diciendo es que el valor está entre el 55 y el 65, que si le da otra cosa que no sea ahí dentro, está malo. Entonces vamos a llenar la fórmula a partir de esa clase que está ahí. Cuartil 1.
es igual a límite inferior. En el mismo orden de la fórmula. QM, Q1 igual límite inferior 55. más M por N sobre 4. 12.50. 12.50. Menos 8. El anterior al 17, frecuencia 8. absoluta acumulada, anterior al 17, 8. Profesor, El intervalo Es 10 El intervalo es 10 sobre 9. y la frecuencia absoluta es 9. 9. 9. Mírelo, que es igualito que la mediana. Usted está oyendo a estos tigres que están hablando ahí, esta tigra. Es que usted también puede hacerlo, pero póngase a estudiar. Eso no es por amor al arte. Yo le di la misma clase a toditos. Lo que pasa es que hay gente que estudia y otro que no. Entonces, cuartil 1 es igual a 55 que se queda más, resuelvo el paréntesis, 12.50 menos 8, 4.50. 4.50. Eso lo voy a multiplicar por 10 y lo voy a seguir dividiendo entre 9. 9. Da 5, maestro. 5. Al resolver El total da eso, 60. El resultado da 5. acuérdese que no puede 55 más separarlo. Cuartil 1 No. es igual a 55 más 5 Más 5 60. igual a 60 libras. La interpretación, ¿alguien la sabe? Yo la digo, maestro. Diga que el 25% de los estudiantes tienen pesos inferiores a 60 libras y que el 75% tienen pesos superiores a 60 libras. muy bien. Ahí está, que el 25% de los estudiantes tienen pesos inferiores a 60 libras y el 75% tienen pesos superiores a 60 libras. Muy bien, excelente. Vamos a ver cuál sigue. Vemos aquí que sigue el decil 6. Entonces vamos a decir 6. Decil 6. Voy a cambiar la fórmula. Ahora es la de aquí. Y aquí es el 10. 10. Y voy a borrar esto aquí. Y voy entonces a efectuar la operación. decil 6. No me cambió. Decil 6 es igual a 6. 6 por 50. El por 5. Entre 10. 10. Eso da 30. Da 30. Entonces, vengo y busco el 30 en la frecuencia absoluta acumulada. Mire, está El 44 es que se hace. no es el 28 porque es el inmediatamente superior. El 44. 4. Perfecto. El 44. Y ahora voy a llenar la fórmula a partir de ese 44 y me dice ahora que el decil 6 me va a dar entre el 75 y el 85. Decil 6 es igual, límite inferior, 75. 75. 30 menos 28. Menos 28. Menos 28. 10. 10. Entre 16. 16. Entre 16. Eso da 76.25. Entero. Decil 6 es igual. Dígame nada más el pedacito. 1.25. 2 por 10. Pues 10 entre 16. 16. Entre 16. 20 entre 16 da
1.25, maestro. Percentil 6 es igual a 75 más 1.25. 1.25. Da Da 76. 76.25. Libras. Libra. Bien, muy bien. Y la interpretación ahora que el 60%. 60% de los estudiantes tienen pesos inferiores a 76.25 libras Y el 40% y el 40% tienen pesos superiores a lo mismo que está ahí. a 76.25 libras. Ahí está. Bueno, vamos entonces ahora a buscar Percentil 45. el percentil 45, que es el que sigue. Ahí está. Percentil 45. Vamos a cambiar la D ahora por la P y el 10 por el 100. Por el 100. P45. Para que no me cambie ahí de una vez. P45. Wow, me fui donde no era. Se puso donde no es. Me cambió la F. Vamos a ver. P45 es igual 45 por 50 entre 100. Por 50 sobre 10. sobre 100. Entre 100, entre percentil, 100. Percentil sobre 100. 22.5. Ah, no, 22.50, ¿verdad? 50. 22.50. Vamos entonces a la tabla y buscamos el 22.50. Observe que el mayor El 28. El 28. Entonces vamos a tomar el 28. Entonces el límite inferior sería 65. Límite inferior 65 más 22.50 menos 17 Menos 17. entre 11. Entre 11. Por 10. Entre 11. El 45 es igual a 65 Más al final. 5.50 5.50 por 10. A la 11. Entre 11. A la 11 no, Da entre 5 11. eso. 5. 5. Al final da 70. 70 Percentil libras. 45 es igual a 65 más 5. Más 5, 70. Libra. Y la interpretación, como el percentil va de 1 en 1, sería que el 45% de los estudiantes tienen pesos inferiores a 70 libras y el 55%, 55%.
tienen pesos superiores a 70 libras. Muy bien, pero ya hasta ahí llegamos. La clase de hoy, como usted puede observar, la clase de hoy es sumamente interesante, es muy parecida a todo lo que es la mediana, y por eso le decía que el que se sabe la media aritmética, la mediana y la moda, se sabe, ya puede decir que pasó la materia, porque como usted puede observar, el que se sabe la media aritmética, mediana y moda, ya si se sabe la mediana, de por sí se sabe las medidas de localización. Y el último tema que veremos la próxima semana trata sobre las medidas de variabilidad. Y para las medidas de variabilidad se toma en cuenta la media aritmética, o sea, dependen de la media aritmética. Estas dependen de la mediana, las que vienen dependen de la media aritmética y del punto medio. Ahí vamos a diferencia de estos archivos que he dejado, en el archivo que dejaré esta noche, que son las medidas de variabilidad, ahí dejo un ejemplo, porque entonces la clase se daría muy larga. Entonces ahí lo que yo hago es que hago un ejemplo en datos simples, lo desarrollo y después hago uno para desarrollarlo nosotros después de haberlo visto, esperando que ustedes lo estudien primero y vean los pasos. Y en datos agrupados también, desarrollo uno entero en datos agrupados y después otro para desarrollarlo en la clase. Es medio larguita la última clase, así es que estudienlo, por favor. Miren, le voy a decir una cosa. Este grupo es bueno, eso es así. Hay muchos que estudian en este grupo, pero precisamente, miren, el lunes pasado, un grupo de estudiantes. Voy a dejar de grabar para que no se haga muy larga la grabación y así baja más rápido.